cara interna de la cavidad abdominal y con la cara externa de los órganos. Como podemos ver en la imagen, es una bolsa que envuelve prácticamente todo el abdomen. Tiene una parte que está en contacto con la cara externa de la pared abdominal, o sea, aquí. Que vemos cómo está la pared abdominal compuesta por la piel, tejido celular subcutáneo, fascia, etc., hasta que llegamos a la cavidad abdominal. ¿Dónde está en contacto con esa pared? Es el peritoneo parietal. Y lo que está en contacto con la cara externa de lo que viene a ser los órganos, como el hígado, el estómago, porción superior del duodeno, intestino delgado, etc., es el peritoneo visceral. El fondo de saco de Douglas en mujeres y el espacio recto vesical en varones es un espacio virtual importantísimo. Es el sitio de mayor declive en el abdomen. En las mujeres está entre el recto, que lo vemos acá, y el útero, que está aquí en anterodorsoflexión. Vemos cómo forma un saco, y ese es el fondo del saco de Douglas. ¿Por qué es importante tener en cuenta este espacio virtual? Porque, como vamos a ver en las siguientes clases, indiferentemente cuál sea la causa de un proceso inflamatorio abdominal, donde puede haber líquido inflamatorio, puede haber líquido purulento, contenido intestinal, sangre, cualquier cosa, al estar esto en mayor declive y por gravedad, todos esos líquidos se van a acumular aquí. Y cuando nosotros realicemos la ecografía abdominal, realicemos el examen físico, vamos a poder evidenciar que aquí hay acumulado esos líquidos, lo cual no es normal. Y en los varones, al no tener útero, está formado, entre el recto y la vejiga. ¿Cuál va a ser la estructura de este peritoneo? Como les había mencionado, todo lo que está en contacto con la parte interna de la pared abdominal es el peritoneo parietal. Y lo que está en contacto con la víscera, peritoneo visceral. No hay donde perderse. Entre esos dos espacios va a haber lo que viene a ser un contenido, un líquido peritoneal que nos va a servir de lubricación para que las vísceras puedan tener su peristaltismo de forma natural. Esto oscila más o menos en los 50 ml. Obviamente eso es una cantidad de referencia, porque no va a ser lo mismo una persona de baja estatura y de bajo peso que una persona de mucho mayor estatura y de mucho mayor peso. Más o menos la superficie oscila entre los 1.7 a 2.1 metros cuadrados, todo ese peritoneo. Ahora, ¿qué órganos son intraperitoneales? Lo vemos en la imagen. Vemos el estómago, todo lo que viene a ser el parénquima hepático, o sea, el hígado, porción superior del duodeno, lo que viene a ser el yeyuno proximal, el yeyuno distal, ilion proximal, ilion distal, el ciego, el apéndice secal, el colon transverso, el colon sigmoide, el útero y las trompas de falopio, que lo quieren hacer las mujercitas. Eso está dentro de la cavidad abdominal, dentro de lo que viene a ser el espacio peritoneal. Pero a la vez tenemos órganos extraperitoneales que están por fuera de esa bolsa, como ser el duodeno en sus porciones, el páncreas, parte del intestino grueso, como ser el colon ascendente y el colon descendente, parte también del recto, los riñones, como vemos en la imagen que están aquí, los riñoncitos junto con sus glándulas suprarrenales, el ureter del riñón que lo vemos nacer ahí de los cálices, los grandes vasos como ser la aorta abdominal, la vena cava inferior, la vejiga y los ovarios en las mujeres. ¿Qué propiedades va a tener este peritoneo? Tiene propiedades mecánicas que ya hemos mencionado que sirven de sostén para esos órganos, para que puedan
comunicación para que el peristaltismo pueda fluir de una forma natural. Propiedades hemodinámicas y a la vez de intercambio, ya que el peritoneo en ciertas ocasiones puede absorber los líquidos que se pueden acumular, como por ejemplo un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, que va a tener retención de líquidos propios de su origen del problema, pueden acumularse en el abdomen y lo podemos ver en el fondo del saco de Douglas en el espacio rectovesical. Y con tratamiento esos líquidos van a recircular, se van a absorber para distribuirse o eliminarse. En algunos casos, otros procesos inflamatorios como la pancreatitis aguda también cumplen esa función protectora, y lo que viene a ser aislante térmico también para proteger de los agentes externos de cualquier otro, así como el calor o el frío. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver ahora entonces lo que vienen a ser las hernias abdominales y las eventuaciones. El concepto básico de una hernia es la protrusión o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio o defecto de la pared abdominal anatómicamente constituido. En resumen, es la protrusión o salida de una víscera por un espacio anatómicamente constituido. ¿Alguien tiene idea de un ejemplo de un espacio anatómicamente constituido? El esfínter diafragmático. ¿Cómo? El esfínter diafragmático. Sí, pero eso es diafragma. Estamos hablando del abdomen, de la pared abdominal. Ahí está en la imagen. Umbilical. ¿Qué creen que sea? El ombligo. Por ejemplo, el ombligo es el vestigio de la circulación ónfalo-mesentérica por el cordón umbilical de la placenta. Entonces, cuando todos nosotros fuimos un producto, un feto, no recibíamos los nutrientes a través del cordón umbilical por ese espacio que se conectaba al divertículo de Meckel y conectaba a todo el mesenterio, o sea, a todo el intestino. Una vez cumplimos el milagro de la vida que es nacer, cumple su ciclo natural el cordón umbilical, cierra ese espacio y se introduce al abdomen. Condiciones, entre comillas, normales, ese espacio debería cerrar, generar fibrosis y ahí se acaba. Pero algunos pacientes, por ejemplo, no. Ese espacio queda abierto, lo cual va a predisponer, como vemos en la imagen, que protruya una víscera. Es un espacio anatómicamente constituido. Son lugares que por anatomía todos nosotros tenemos. En la epidemiología, el más común en los varones es la hernia inguinoescrotal o hernia inguinal indirecta. Y en las mujercitas es la hernia crural. No obstante, la hernia soma es mucho mayor predisponente en varones comparado a las mujeres. Este espacio es la clave del éxito para identificar una hernia inguinal, que es el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach. Esto es pura anatomía. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos que están los vasos epigástricos, ¿cierto? Que van a dividir entre interno y externo. ¿Ok? El triángulo de Hesselbach está compuesto por los vasos epigástricos, el borde lateral del recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal. Esto va a formar el triángulo que lo podemos ver en la imagen que está de verde, que es el triángulo de Hesselbach. Aquí ocurren las hernias inguinales directas. Y por fuera de ese triángulo que vendría a ser todo este espacio son las hernias inguinales indirectas, que lo vamos a desarrollar a continuación. No se olvide porque el triángulo de Hesselbach es pregunta típica del examen, sobre todo en el barraco. ¿Alguna pregunta? Aquí, por ejemplo, en otra imagen vemos
formar junto con el recto anterior del abdomen la fibra arciforme. Arciforme viene de arco, miren cómo esta fibra, en vez de ser rectas como el recto anterior del abdomen, vienen formando un arco. Y al momento de que se juntan, forman el tendón conjunto. Y aquí vemos el ligamento inguinal en toda su extensión, que tiene varios nombres: ligamento inguinal, ligamento pufar, cintura pubiana, etc. ¿Cuáles son todas las capas del abdomen? Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, fascia de Camper y de Scarpa, el músculo oblicuo externo y recto abdominal, el oblicuo interno, el músculo transverso, la aponeurosis endoabdominal, los tejidos adiposos, y que son conocidos como espacio preperitoneal, y el peritoneo como tal. ¿Cuál peritoneo nos vamos a encontrar primero si vamos desde afuera hacia adentro? Parietal, que está en contacto con la pared abdominal. ¿Cuáles van a ser las partes de esa hernia? Tenemos un saco, un anillo y un contenido. En la imagen, presten atención, vemos claramente cómo está el defecto. Vemos cómo la pared abdominal forma su línea y que debería ser continua, pero aquí existe un defecto, una apertura, donde va a salir parte del intestino, que es el contenido. Y todo lo que envuelve a este contenido va a ser el saco herniario. Ese saco herniario no es más que el peritoneo visceral parietal propiamente dicho, que se protruye, que se expone, que sale de donde debería estar. ¿Entendieron? No se confundan, no se chiquen más, simplemente parte de la hernia, anillo, saco y contenido. Aquí vemos otros ejemplos de lo que vienen a ser espacios anatómicos que pueden ser clasificados según su localización, como son epigástrico, umbilical, inguinal y femoral, que son los más comunes que se pueden presentar en este tipo de enfermedades. También podemos clasificarlas según el contenido, qué es lo que existe adentro de esa hernia. Si, por ejemplo, hablamos de lo que viene a ser un contenido intestinal, tenemos víscera, intestino delgado, intestino grueso, es un enterocele. Entero de víscera, de intestino, y cele viene a ser de un saco. Tenemos, por ejemplo, la hernia del Indre, que en su interior vamos a tener el divertículo de Meckel. Un epiplocele habla que el epiplón está contenido dentro de esa hernia. Ahora vamos a clasificarla según su condición. Existen dos condiciones de hernia, que son las reductibles y las irreductibles. A la vez se clasifican en otras, pero su nombre lo dice. La hernia inguinal, las hernias abdominales que son reductibles son aquellas que se pueden reducir, que vuelven al lugar de origen, o sea, al abdomen. Pero pueden ser coercibles e incoercibles. ¿Qué quiere decir esto? Una hernia reductible, coercible, es aquella hernia que nosotros por la maniobra podemos reducirla y por un tiempo indeterminado va a permanecer en su interior. Pueden ser horas, días, meses, no importa. Por un tiempo indeterminado permanece en su interior. Y una hernia reductible, incoercible, es aquella que nosotros reducimos e inmediatamente retiramos la mano, vuelve a protruir. No permanece en su interior. Esa es una hernia reductible, incoercible. Y una hernia que viene a ser complicada son aquellas hernias que son incoercibles, son aquellas que están protruidas, que no podemos, irreductibles, que son tan protruidas y no podemos reducir, que se clasifican en atascado y estrangulado. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Atascado, su nombre lo dice, está atrapado, no puede reducirse, no puede volver a su lugar natural, pero puede respirar.
abdomen está preso, pero todavía respira, todavía recibe ya los nutrientes, todavía está viable, está vivo. Pero si el tiempo pasa y la enfermedad evoluciona, se puede estrangular, como vemos en la imagen. En el momento que se estrangula, ya vamos a entrar en isquemia, en hipoxia, en sufrimiento intestinal, porque le cortamos la nutrición, le cortamos la circulación. Ahí existe el compromiso de la irrigación. Esa es la diferencia. Una hernia irreductible, atascada o encarcerada es aquella que está atrapada, pero todavía tiene circulación sanguínea. Y una estrangulada es aquella que está atrapada y no le está llegando sangre y comienza literalmente a morir. ¿Entendieron la diferencia? Bueno, ¿qué factores predisponentes tenemos nosotros para poder tener una hernia? La herencia, hasta un 25% de antecedentes en los progenitores hasta los abuelos. La edad también en los niños es rarísimo, a menos que sea una hernia congénita, o hasta algún 15% puede presentarla durante su primer vida, en su primer año de vida. La hernia inguinal es 9 veces más frecuente en el sexo masculino y la obesidad influye muchísimo, porque esta obesidad va a generar presión dentro del abdomen. Al tener mayor peso abdominal por el tejido adiposo, mayor grasa visceral, va a predisponer que esas vísceras se distribuyan en otro sentido y si encuentra un espacio anatómico puede protruir. Estas hernias inguinales, en el varón está lo que viene a ser el cordón espermático, que es el trayecto que se forma cuando el testículo desciende en la embriogénesis desde el interior del abdomen, viaja por el conducto peritoneo vaginal atravesando el cordón espermático y se deposita en el escroto. En cambio, en las mujeres es diferente, la gónada se mantiene en la cavidad abdominal formando los ovarios y ese espacio peritoneo vaginal forma el ligamento redondo que va al útero. Ese trayecto va a formar un orificio inguinal superficial y un orificio inguinal profundo. Voy a volver un poco para que sea más fácil de explicar. Volvemos aquí. El anillo inguinal profundo. Imaginémonos que acá nace el cordón espermático, se protruye de aquí, viaja por encima de todo esto y se introduce hasta el escroto. Y lo propio el ligamento redondo. Cuando estamos hablando de este espacio, ¿es el anillo inguinal profundo o superficial? ¿Qué creen ustedes? Profundo. Porque de allí abajo viene viajando el cordón espermático o el ligamento inguinal, que son más que todos los defectos de la fascie transversal. Y lo que viene a ser el anillo inguinal superficial, que está aquí arriba, donde se pierde el momento que ingresa hacia el escroto, el anillo inguinal superficial, que está más que todo abocado aquí, a la fascie tendinosa del oblicuo mayor. Conocer la patogenia, podemos ver que las hernias inguinales indirectas son de origen congénito. Es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y las hernias inguinales directas es netamente la falta de fibra de refuerzo aponeurótico posterior del conducto inguinal. Cuando protruye por el anillo inguinal profundo, hablamos de una hernia inguinal indirecta, que es netamente de origen congénito, porque de aquí nace el ligamento redondo, nace el cordón espermático y protruye la víscera, porque ese espacio
rompida por falla de este triángulo de Hesselbach, de estas fibras arciformes, se rompe ya sea por esfuerzo, obesidad, etc. Y por aquí protruye la hernia. ¿Cómo lo podemos identificar? Haciendo la maniobra del ángulo, donde se imaginará el dedo índice por lo que viene a ser el conducto inguinal, y vamos a introducirlo el dedo. Y al momento que el paciente realice la maniobra de Valsalva, que la maniobra de Valsalva es cualquier esfuerzo abdominal, ya sea respirar profundo, toser, aguantar la respiración, generar fuerza abdominal, vamos a sentir un empuje en el dedo, vamos a sentir como algo choca en el pulpejo del dedo. Entonces estamos hablando de que sí realmente existe una hernia inguinal que puede ser cualquier causa. Lo podemos diferenciar de una femoral simplemente por su localización. Vemos la imagen, vemos cómo está la cresta ilíaca, vemos cómo está la cintilla iliopubiana, y vemos que una hernia inguinal tiene que estar localizada por encima o sobre la cintilla iliopubiana. En cambio, una femoral va a ser evidentemente por debajo. Aquí está otro ejemplo. La hernia inguinal directa que estaba en el triángulo de Hesselbach se rompe y protruye la hernia por dentro de los vasos epigástricos. Aquí está la línea media, aquí está la sínfisis del pubis, y vemos los vasos epigástricos que están en la arteria y su vena. Cuando protruyen por dentro, es una hernia inguinal directa, adquirida. En cambio, vemos la otra imagen, aquí está la línea media, aquí está la sínfisis del pubis. Cuando la hernia protruye por fuera, hacia afuera de los vasos epigástricos, es una hernia inguinal indirecta, de origen congénito. Ahora, ¿y por qué creen ustedes que en esta imagen la hernia solamente está localizada ahí, hasta la pared abdominal? En cambio, esta hernia inguinal indirecta, congénita, persistencia del peritoneo vaginal, protruye hasta el escroto. ¿Por qué? Porque sigue el trayecto del descenso del testículo. Hemos hablado, y lo vuelvo a recalcar, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. O sea, la persistencia de que cuando estábamos en formación, el testículo estaba aquí arriba, abdominal, va viajando por ese conducto peritoneo vaginal, atravesando lo que es el cordón espermático y se localiza en el escroto. Ahí esto debería cerrar para evitar que la víscera protruya, pero por deficiencia congénita, o sea, de nacimiento, no cierra, queda abierto. Entonces la víscera se introduce en ese conducto y se empuja hasta el escroto, porque es el mismo trayecto que siguió el testículo. ¿Entendieron? Eso es claro. El diagnóstico diferencial, ¿cuál va a ser? Sobre todo en varones, el hematocele, los quistes de cordón, aneurismas, varicoceles, que tengan netamente en los órganos genitales masculinos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por una ecografía de partes blandas. ¿Cuál va a ser la complicación? Las hernias irreductibles, su contenido no puede totalmente ser regresado a la cavidad abdominal, y todo lo que se protruya, de esa víscera, en este caso intestino delgado, va a estar atrapado. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué se va a manifestar cuando el intestino delgado está obstruido? ¿Qué va a pasar? Lo vimos en la anterior clase. ¿Alguien se acuerda? En radiografía les voy a dar una pista. Que dije que es pregunta de examen, ya deberían saberlo. ¿Qué se manifiesta radiográficamente del intestino delgado cuando está obstruido? El signo en pila de monedas. Vean la imagen, chicos, no hay que perderse.
Vemos el intestino delgado que protruye por la hernia y está atrapado. Está cerrado como cerrar la manguera de la casa. No va a salir nada. No entra y ni sale nada. Entonces, ¿qué sucede? Se obstruye, pues, ¿no? Y ahí comienza la inflamación y vemos el signo en fila de monedas. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta hernia? Simple. Es un proceso mecánico. Aquí no hay sobreinfección bacteriana, no, bueno, pero su origen inicial no. Es netamente mecánico, es algo roto, es algo abierto y tenemos que cerrarlo. Tenemos que reducir su contenido siempre y cuando sea viable. No va a ser lo mismo y lo voy a compartir al grupo ahorita. No va a ser lo mismo, vean la imagen, reducir una hernia que sea viable, que esté rosadita, que tenga peristaltismo, que tenga un diámetro adecuado, a tener esa imagen que está completamente necrosado, dilatado, sin vida, algo que ya no sirve. Entonces ahí no podemos reducir la hernia, obviamente, ahí tenemos que reseccionar. Espero que todos estén viendo lo que puedan. No hay cómo, o sea, ese órgano es inviable. Ese es otro tipo de problema. Luego de eso tenemos que hacer el tratamiento de ese saco herniario, que le voy a mostrar los videos al final de la clase, y tenemos que reparar la pared abdominal, tenemos que reparar ese defecto, tenemos que reparar ese defecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes técnicas, como las técnicas sin tensión, que es utilizando una malla protésica, como podemos ver en la imagen. La malla de polipropileno inabsorbible, no se va a absorber nunca, que se coloca en el conducto inguinal para reparar ese defecto. En esta imagen acá estamos viendo la técnica de Lichtenstein. Y miren, aquí está el cordón espermático en toda su extensión. Aquí vemos el anillo inguinal profundo y aquí el anillo inguinal superficial. Y vemos cómo tenemos que darle un espacio a ese cordón espermático. Miren cómo hay una apertura de la malla para que pueda fluir de forma natural la irrigación y todos los componentes de este cordón espermático. Y aquí abajo vemos otra técnica, que es la técnica de los Cohen-Robbins, que es formar un cono con una malla superficial. Indiferentemente de dónde sea el defecto, sea aquí superficial, o sea profundo, sea superficial, se introduce en el espacio para colocar la malla. ¿Y cuál es el objetivo de esa malla? ¿Por qué le colocamos? Es generar un refuerzo, ya que al ser un cuerpo extraño, el cuerpo va a generar fibrosis, va a generar cicatriz, lo va a envolver para que pueda reforzar todo este trayecto inguinal y así la víscera no vuelva a protruir. Pero en ciertos casos, por ejemplo, en situaciones de emergencia, que la hernia está estrangulada, hay necrosis, hicimos resección intestinal, no podemos colocar una malla porque ahí sí existe la translocación bacteriana. Entonces hacemos una técnica con tensión, se llama. Hacemos una sutura, como la técnica de Schuldeis, donde los componentes anatómicos se suturan entre sí para poder obliterar todo ese trayecto inguinal. Se utiliza el mismo componente de la malla, que es polipropileno, se utilizan con los hilos. Se llama Prolene, que es el nombre comercial, que es un hilo de monofilamento sintético de polipropileno, inabsorbible, durísimo,
para poder obliterar. Hay diferentes técnicas, como la técnica de Schuldeis, como la técnica de Bassini, para poder obliterar esa hernia. Y también hay procedimientos vía laparoscópica, que tenemos lo que viene a ser la total extra preperitoneal, que es el TEP, y la transabdominal preperitoneal, que es prácticamente lo mismo. En este caso de la transabdominal, o sea, ingresamos al abdomen, como podemos ver en la imagen, y en vez de ver la hernia de afuera hacia adentro, la vamos a ver de adentro hacia afuera. Entonces, por dentro del abdomen se reduce el contenido, se abre el peritoneo y se coloca la malla en ese espacio y se cierra el peritoneo. Un ejemplo de la hernia umbilical, que es el más común en nuestro medio, y las diferentes hernias que pueden haber, como ser epigástica, hernia de Spiegel, las que son lumbares, obturatriz, isquiática, perineales, que son extremadamente raras. Ahora vamos a ver la eventración. ¿Cuál va a ser la gran diferencia de una hernia abdominal y una eventración abdominal? ¿Por dónde protruye una hernia? Una cirugía. No, una hernia. Un orificio anatómico. Un orificio anatómicamente constituido. Y una eventración por un espacio o defecto adquirido, sobre todo en procedimientos quirúrgicos, ya sea por la parotomía exploratoria, ya sea por incisión mediana, supraumbilical, infraumbilical, suprainfraumbilical, incisión de Kocher, McBurney, Rockefeller, Fanetil, Kocher, lo que sea. ¿Qué hacemos nosotros los cirujanos al momento de ingresar al abdomen y al operar? Abrimos esa aponeurosis, la cortamos, exponemos y llegamos hasta el peritoneo. Obviamente al terminar el procedimiento se sutura, pero por diferentes factores del paciente que ya lo hemos visto, edad, estado nutricional, obesidad, otras enfermedades metabólicas que pueden favorecer la hiperproteinemia, ese peritoneo no va a cerrar de forma adecuada y en un esfuerzo se va a abrir. Entonces sucede la eventración abdominal. Es la protrusión o salida del contenido abdominal por ese efecto adquirido. ¿Cuál va a ser su solución? Cirugía, una evento. Este grupo tiene eventración, ¿no? Sí, ¿no ven? Entonces, la solución a este problema es la eventroplastía. Lo mismo, ingresar al defecto y colocar la malla protésica, que hay diferentes técnicas, pero la más utilizada es la técnica de Rutkow-Robbins, que es una malla subaponeurótica, por debajo de la aponeurosis. Operar esto no es sencillo, porque es volver a operar sobre la misma incisión. Entonces, un procedimiento quirúrgico, como generamos cicatrices por fuera, generamos cicatrices por dentro. ¿Cuál es el nombre técnico de la cicatriz? Fibrosis. Eso es duro. En el momento que uno va ingresando a esa eventración, se va topando con toda esa fibrosis y hay que destruirlo, hay que abrirlo. Llegamos al sitio y la aponeurosis está abierta, hay que cortarle, colocar la malla por debajo y fijarla. Porque si uno lo coloca por encima no sirve de nada, de nada. En todo procedimiento quirúrgico puede haber posibles complicaciones como la dehiscencia y la inserción. ¿Cuál va a ser su diferencia? La dehiscencia de sutura, indiferentemente donde sea, a nivel de la pared abdominal, es cuando la sutura falla, se abre la herida quirúrgica, pero todo el contenido abdominal queda en su interior, como podemos ver en la imagen. Se abrió la herida, pero todas las vísceras se quedaron adentro. Y una evisceración es cuando falla la sutura, pero el contenido abdominal o las vísceras protruyen, salen y están en contacto con el ambiente, con la superficie. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo vamos a sospechar nosotros que esto puede pasar, que les va a tocar vivir en su internado cuando vayan a hacer sus
curaciones de los pacientes operados, van a ver que está tapada la herida, incluso puede estar cerrada, pero van a ver como si fuese carne lavada, va a comenzar a manchar mucho. Y eso se da por la salida del líquido peritoneal que tenemos adentro. Entonces podemos sospechar que algo está pasando y seguramente pasada unas horas, máximo el día siguiente, se va a abrir todo. ¿Entendieron? Vamos a ver si mi video lo reproduce. Ahí está. Estamos viendo, por ejemplo, ahí el saco herniario. Todo eso es el peritoneo que ha protruido, miren, es enorme. Ahí está el vivo ejemplo del peritoneo visceral o parietal. Parietal. Perdón. Está mal. Y se lo voy a mostrar desde el reproductor que me pasó en la anterior clase, más fácil. Así puedo pausar. Ahí está con la pinza hemostática, que es una pinza Kelly, y miren toda la dimensión de ese no, pero no se ve mucho. El saco herniario, todo esto es el saco herniario, y le dije que es la protrusión del peritoneo parietal. Ahí tiene una hernia gigante el paciente. Eso no sirve, hay que cortarlo. Es un excedente. Entonces todo ese excedente hay que retirarlo. Se ve incluso no los tejidos de fibrosis, miren cómo se ve blanquecino ahí. Miren, ¿se dan cuenta? Y ahí estaba, o ahí está La hernia. Ahí está el defecto, ahí está el espacio inguinal abierto. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué creen que sea? Que no sé que no lo están viendo bien. Son los contenidos de las asas intestinales. Todo esto es la cavidad abdominal. Y todo esto es el defecto o el anillo herniario más su saco. El contenido obviamente ya está reducido. El tratamiento es reducir el contenido, hacer el tratamiento del saco, que es lo que está haciendo a continuación, que es suturar, que se puede suturar en jareta, es dar una sutura circular y cerrarlo, o se puede hacer continuo, no hay problema. Eso se sutura como estamos viendo en el video. Sí o sí hay que cerrarlo. Y luego se hace un punto profundo hacia el músculo. ¿Para qué? Para anclarlo. O sea, lo cerramos y van a ver después cómo se hace ese punto hacia el plano muscular con la intención de que quede fijo allá en la pared abdominal y no vuelva a aumentar. ¿No tiene peligro de asaltar la víscera, doctor? Claro que tiene muchísimo peligro de aceptar a la víscera o a los vasos grandes. Ahí está haciendo un punto en el plano muscular y lo fija y ahí parte del protocolo. Todo eso que estamos viendo es el cordón espermático que ahorita lo va a individualizar. Coloca un separador, miren, y ahí está el cordón espermático individualizado. En toda la clase, y espero que alguien me responda, ¿qué tipo de hernia creen que sea esta? ¿Es una hernia inguinal indirecta o directa? Les daré una pista, protruye del espacio profundo. Indirecta. Gracias. A ver, ahí está. Puta, que no se ve nada acá. Aquí está donde nace el cordón espermático. Viaja, como les dije, por encima de toda la parte inguinal y se introduce, aquí está el escroto. Y si se dieron cuenta, la hernia protruyó de aquí y era enorme, ¿cierto?
espermático individualizado y aquí estaba la R. Y ahí va a comenzar, aquí se hace una técnica mixta que depende del cirujano, ¿no? Va a aproximar lo que viene a ser en la fase tendinosa del oblicuo mayor, que ya está suturado, y está buscando el ligamento inguinal o el ligamento de Opardo, que está ahí. Miren, se nota, bueno, acá se ve clarísimo, pero aquí igual se ve blanquecino, tendinoso, el ligamento inguinal, el ligamento de Opardo, y ahí va a ser una sutura para hacer un refuerzo, ¿lo ven? Le da el ligamento y aproxima los. Posterior a eso está colocando la malla protésica de polipropileno, dándole espacio al cordón espermático y colocando la malla. Y se fija en la sínfisis del pubis, al ligamento inguinal, y lo está fijando nuevamente al oblicuo mayor, y se acaba el problema. ¿Qué tipo de hilo se utiliza? Ahí está utilizando, vamos a ver bien, para ese problema. A ver. Sí, blando. No es problema, es gris. Y así se repara la R. ¿Alguna duda, alguna pregunta?